Y dice el Papa Francisco en ese tema del quinto dogma mariano, dice, que querían que el Papa Francisco lo declarara, pues nunca lo declaró. Dijo, son hijos enamorados. Quiero explicar esto. Dice, son hijos enamorados que le quieren dar un título a la Madre de Dios. Cuando uno ama a una persona, que le dices, eres la mujer más hermosa del mundo. Eres la piedra más preciosa que hay sobre la tierra. Eres la estrella más preciosa que hay sobre el cielo. Eres la persona más hermosa que existe sobre la tierra. Son nombres que un hijo enamorado, dice el Papa Francisco, le da a alguien. ¿Y por qué dice enamorado? Porque muchas veces el enamorado se mueve por su sentimiento y no se mueve por el amor. O sea, si el Papa Francisco no declaró tal dogma, ¿quiere decir que la Virgen no es? No, mis hermanos. Una persona enamorada no ve la realidad. ¿Por qué? Porque sus ojos están como vendados. Porque se mueve por sentimiento, por contagio afectivo. Yo no estoy de acuerdo con aquellos predicadores que hablan, es que debes estar enamorado de Dios. No, mis hermanos, debes de estar amando a tu Señor. Y si estás enamorado, disfruta el enamoramiento. Pero un día el Señor se va a dejar de sentir, nuestro Señor Jesucristo se va a dejar de sentir. ¿Y qué vas a hacer si no sientes? Yo les doy un consejo a las personas enamoradas. Dejen que pase ese sentimiento, ese sentir, ese suspiro que no dura más de 4 o 5 meses. Déjalo que pase. Y después te vas a dar cuenta lo que es amar. El amor duele. El amor es un acto de la voluntad, no es un sentimiento que brota de mí, no. El amor es un acto donde yo tengo que decir, yo te amo a pesar de que eres esto y esto y esto y esto, te acepto. Pero ya estás viendo la realidad. Entonces al Señor no le sigas, porque es que estoy enamorado de Él. Mi hermano, el día que no sientas, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Y es que el Evangelio no se rige por un sentimiento o por un sentir. Es que se me mueven las maripositas en mi estómago. No. Es yo decido seguir a Cristo por tal y tal razón. Ok, es válido. Es que yo sigo a Cristo porque lo siento bonito. No, mi hermano, porque el día que no sientas se te acaba tu fe. Hay que decidir. Y por eso dice el Papa Francisco, son hijos enamorados que le quieren dar títulos a la madre de Dios. Pero el mismo Papa Francisco dice, María es mujer. Es nuestra Señora. María es madre de su hijo. O sea, nunca está negando los dogmas de la... Aquí está hablando del dogma de María, del dogma madre de la iglesia, dogma de la Teotocos, madre de Dios. Nuestra Señora María y de la Santa Madre Iglesia. Nunca está negando un dogma, como ustedes lo dicen. Y tampoco dijo que los dogmas eran tonterías. Nunca dijo así. Dijo, no se pierdan en tonterías. No le cambien las palabras, porque cuando una persona le tiene coraje a otra, esta personita busca el mínimo detalle para torcer las palabras que esta persona ha dicho. Y ustedes, hermanos católicos, que hacen videos contra el Papa Francisco, tienen que cambiar. Porque es más probable
que ustedes estén equivocados. Mucho cuidado. Dice San Pablo, lleven el olor de Cristo a donde quiera que vayan. ¿Qué es eso? La voluntad de Dios. ¿Te has preguntado si es la voluntad de Dios hacer el video para atacar al Papa Francisco? ¿Te has preguntado si es la voluntad de Dios que mis hermanos vean la rabia, el coraje que le tengo al sumo pontífice, al Santo Padre? No se pierdan en tonteras. Lo que el Papa te quiere evitar es que hables tonterías de los sacerdotes. Es que no declararon en Cleveland, Ohio, las apariciones que son verdaderas de Dios. Ay, y yo tengo personas que, yo conozco a personas de antemano que se han convertido. Pero si la iglesia no ha declarado que es verdadera las apariciones, ni modo, yo le creo. Pero no voy a decir, es que el tal sacerdote no tiene el Espíritu Santo, es que yo no soy nadie para decir quién y quién. O sea, nomás porque no hizo lo que yo quería. O sea, casi quisieran poner un papa, el sacerdote que ustedes quieran, de su gusto. O sea, ustedes no se coronan papa porque no pueden, mis hermanos. Si no, no sé qué pasaría. Qué bueno que la iglesia, que el Espíritu Santo, que Dios no se mueve a través de un solo personaje como ustedes. Si no, la iglesia estuviera en otro lado. Sí, voy a seguir hablando de especulaciones que hablan. Unos católicos se refieren al Papa Francisco, no le llaman Papa Francisco, es lo que decía al principio, le llaman Bergoglio. Y unos se reducen a decir, es el Papa, pero es un Papa escandaloso. Y otro dice, es un mal gerente. Y otros, y unos lo atacan, pero sí aceptan que es el Papa, solo que ellos se reducen solo a tolerarlo. Entonces no es un Papa según el gusto de ellos. No es un Papa para el gusto de ellos. Es un Papa que Dios quiere para la humanidad. Para el tiempo de hoy está el Papa Francisco. Te guste o no te guste a ti. Que es que soy un centinela, yo soy la voz del... No eres nadie, mi hermano. Si tú no aceptas a la iglesia como columna y baluarte de la verdad, dice 1 Timoteo 3:15, no crees en Dios. Porque decía Jesús, a quien ustedes escuchan, a mí me escuchan. Otros porque defendemos al Papa Francisco. Es que ustedes son papólatras. Vamos a responder a toda esta gente. Yo me estoy yendo contra los católicos que se están yendo contra el Papa Francisco, los de afuera. A mí no me interesa. Porque es más peligrosa una célula dentro del cuerpo que fuera del cuerpo. Porque afuera, total, ya estás afuera. No eres parte de. Pero si estás adentro, eres una célula cancerígena. Y tarde o temprano vas a seguir regando lo que estás creyendo, lo que estás hablando. Y más miembros del cuerpo, que es la iglesia, van a seguir creyendo las cosas que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque la iglesia es un cuerpo. Y dicen, el católico es verdaderamente papólatra. Ok, primer lugar, para que yo sea papólatra, debo de creer que el Papa Francisco es mi Dios. Ok.
porque papo viene del papa y latría viene de adoración. Y que yo sepa, ningún católico adora al papa, ni ningún católico cree que el Papa Francisco sea Dios. ¿Okay? En primer lugar, ya se le cerró la boca en ese aspecto. Para que yo sea idólatra, yo debo creer que el Papa Francisco es Dios. Y el Papa Francisco no es Dios. Pero sí creo que Dios puso al Papa Francisco y por ende le debo un respeto al sumo pontífice de la Iglesia Católica. Porque eso no solo lo dice la Biblia, también lo dice el catecismo, también lo dice la Iglesia. El mismo Jesucristo decía: he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y una vez tú convertido, irás con tus hermanos. Para que yo sea idólatra, debo de creer que el Papa Francisco es mi Dios. Y porque yo defienda al Papa Francisco, soy un idólatra. No, mis hermanos. No. Puedes decir lo que tú quieras. Yo voy a seguir defendiendo al Papa. Lo siento por no estar de acuerdo con ustedes. Nadie, ni la Iglesia Católica, tiene al Papa Francisco como Dios. Nadie. El que crea esto tiene un verdadero problema. Porque la Iglesia Católica nunca ha predicado que el Papa sea Dios. Nunca la Iglesia Católica ha predicado que el Papa Francisco sea Dios. Y por respetarlo, por venerarlo, yo voy a ser idólatra. Estás equivocado. Te falta estudiar diccionario, te falta estudiar palabras, te falta estar en mi corazón para que tú sepas lo que yo pienso, lo que yo hago. Repito, el que crea que el Papa Francisco es Dios está en un verdadero problema. La Iglesia Católica, la Iglesia Católica nunca lo ha predicado. Pero sí, tenemos que respetarlo. Estas personas que lo atacan están en contra de la Iglesia, mis hermanos. Y no solo están en contra del Papa, sino de aquel que fundó la Iglesia Católica, del mismo Dios. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que en Mateo 16, 18 Jesús les dio, nuestro Señor Jesucristo le dio la llave del reino de los cielos al Papa Pedro. Y nosotros creemos que se cede ese poder. Y pues ahora el que tiene las llaves del reino de los cielos es el Papa Francisco. Te guste, te retuerzas, haz lo que quieras, mi hermano. Ni modo, lo siento. La tiene el Papa Francisco. La barca que pilotea Francisco, el Papa Francisco, es la Iglesia Católica. Y si estos hermanos quieren quitar el piloto del barco que es la Iglesia, ¿quién la va a pilotear? ¿Quién me va a llevar a Dios aquí en la tierra? Ellos quisieran un papa de su gusto. ¿Cómo se van a santificar, mis hermanos? Tienes que orar por el Papa Francisco. Tú que lo atacas y que quisieras que lo quitaran, tú tienes más responsabilidad de orar por él. Porque nuestro Señor Jesucristo dice:
Oren por sus enemigos. Ahorita regreso con la tercera parte.